imitación, y vamos a volver un poco con el microambiente en el LC, un poquito más detenidamente, empezamos por el principio. Bueno, empezamos realmente por el principio, ¿no? Que como ustedes saben, la célula normal, para transformarse en una célula neoplásica, lo primero que tiene que ocurrir es un evento de transformación, ¿no es cierto? Ese evento de transformación hace que la célula neoplásica comience a proliferar, pero no está sola en la célula neoplástica proliferando, sino que está inmersa en un tejido, de manera que tiene múltiples relaciones, múltiples interacciones, tanto solubles como de membrana, con diferentes células. El microambiente tumoral se había prestado mucha atención en los tumores sólidos y se pensaba que la leucemia, como es un tumor líquido, no tiene demasiada importancia esa interacción, se pensaba, con el microambiente, y sin embargo eso no es así, porque los eventos realmente importantes que ocurren en las leucemias ocurren en los tejidos linfáticos, tanto secundarios como en la médula ósea también. O sea que, como dijo bien Pablo, las células LLC y otras leucémicas también están influidas por las señales del microambiente. Yo creo que el primer trabajo donde se demuestra realmente la importancia del microambiente en la progresión es este trabajo de linfoma folicular. Es un trabajo multicéntrico donde el líder, digamos, es el doctor Louis Stout, donde se buscaba genes, patrones génicos, perfiles génicos que estuvieran asociados con progresión o no progresión, o sea, un linfoma más agresivo o menos agresivo. Y efectivamente se identificaron en múltiples pacientes dos patrones de genes que están asociados con mal o buen pronóstico. Pero resultó que cuando se analizaron esos patrones génicos, no tenían que ver con las células B leucémicas o de linfoma transformadas, sino que tenían que ver, esos genes, son genes expresados por los linfocitos T y los monocitos macrófagos que están infiltrando el tejido tumoral. O sea que la dependencia de mal o buen pronóstico en linfoma folicular no dependía de los genes que estaban expresados en las células neoplásicas, sino de los genes del microambiente. Concretamente, volviendo al caso de la leucemia linfática crónica, como bien dijo el doctor Opeso antes, desde hace muchos años se sabe que hay diferencias grandes entre las células de la circulación y las células leucémicas de los tejidos linfáticos. Los investigadores trabajamos en el 99,9% de los casos con células que obtenemos de sangre periférica. Entonces, todos los primeros trabajos y las primeras, digamos, publicaciones sobre el LC, ustedes van a ver que se decía que se trataba de una leucemia indolente donde el 99% o más de las células leucémicas estaban en los estadios G0, G1 del ciclo celular, es decir, no proliferantes. Sin embargo, eso es lo que ocurre con las células que uno obtiene de la sangre periférica. En los tejidos hay células proliferantes, eso es lo que se vio luego. Y Pablo también antes había nombrado este trabajo que fue un trabajo clave en demostrar la proliferación en los tejidos de las células LLC, que es el trabajo del grupo del doctor Chiorassi, donde se demuestra in vivo que hay proliferación. Este trabajo consistía en darle de tomar agua pesada a los pacientes durante un periodo prolongado de tiempo. El agua pesada, el deuterio, se incorpora al ADN y luego de un determinado periodo de tiempo se obtienen las células de sangre periférica leucémicas y se analiza si han o no incorporado el deuterio. Si lo incorporaron, lo tienen en el ADN al deuterio, quiere decir que han proliferado en ese periodo. Y efectivamente se vio que eso era así. O sea, se vio en realidad que había, este es un trabajo bastante complejo, yo solamente les muestro
este gráfico donde se calcula con fórmulas matemáticas una tasa de nacimiento y de muerte de las células leucémicas. Cada uno de estos grupitos de barras corresponde a un paciente. Y lo que se vio que hay pacientes donde la tasa de nacimiento es superior a la tasa de muerte, como ocurre en estos 5 primeros pacientes, de manera que ese paciente es un paciente progresor. Hay otros pacientes donde ocurre lo contrario, mueren más células de las que nacen, y es un paciente que ustedes como clínicos seguramente saben que hay pacientes o indolentes o incluso que por periodos tienen menos linfocitosis, y otros pacientes donde las tasas de nacimiento y muerte son similares y son pacientes estables. Ahora, cuando se hacen los cálculos de células que están proliferando y muriendo, se ve que no es una pequeña proporción, sino que son cientos de millones de células por día que nacen y mueren. Esto significa que la leucemia linfática crónica es mucho menos, es para nada una enfermedad indolente, es una enfermedad realmente muy dinámica, donde hay una tasa de muerte del clon leucémico y una tasa de proliferación importante. ¿Dónde ocurre esa proliferación? En los tejidos linfáticos secundarios, sobre todo en los ganglios linfáticos, a pesar que hay proliferación también en médula ósea, pero más que nada en ganglios linfáticos y, por supuesto, el acceso a los vasos es mucho más difícil, entonces se conoce menos de lo que ocurre en los pacientes a nivel del vaso, pero sí claramente en los ganglios linfáticos. Y la proliferación no ocurre en los tejidos linfáticos en cualquier parte, sino que ocurre en los llamados centros proliferantes o pseudofolículos. Como ustedes pueden ver en esta micrografía de una biopsia, las células proliferantes se marcan con el marcador de proliferación Ki67 y ustedes las ven que están más asociadas, agrupadas en estos pseudofolículos o centros de proliferación. Los pseudofolículos no son como los folículos primarios o los centros germinales normales de un ganglio reactivo por una respuesta antigénica, digamos. Son son pseudofolículos porque han perdido esa estructura típica de un folículo primario o secundario, pero es allí donde no solamente están las células leucémicas, sino que están acompañadas, ahora vamos a ver, por un montón de otras células, donde ocurre la proliferación. Y si ustedes ven en estas micrografías, ven que las células Ki67 positivas, es decir, las proliferantes, son fundamentalmente las células leucémicas, que se marcan con CD19, y no las células T, que también están en el tejido, pero que no son mayormente proliferantes. Entonces, para que las células leucémicas ingresen a los tejidos, proliferen allí y también, como dijimos antes, muchas de ellas mueran y además tengan que salir, existe una relación dinámica entre el pool proliferante que está en los tejidos y el pool acumulativo que lo encontramos en los tejidos y en la sangre linfática, Entonces, las células LLC tienen que ingresar a los tejidos para poder acceder a los pseudofolículos y proliferar allí, y además tiene que haber egreso hacia la sangre, y nosotros lo que dijimos antes era que las células LLC de la sangre son casi todas no proliferantes, están en G0G1, Ki67 positiva, expresan menores niveles de marcadores de activación, como por ejemplo CD38 o CD25, que son marcadores de activación, comparados con las células LLC de los tejidos. Y también tienen que ingresar y algunas de ellas tienen que salir. Y en los tejidos es donde interaccionan con células estromales, células de estirpe mieloide, linfocitos T, como vamos a ver más adelante. Las células LLC son atraídas desde la sangre a los tejidos por una serie de moléculas pequeñas que se llaman quimiosinas, de las cuales hay numerosas quimiosinas y son moléculas que normalmente actúan en el tráfico linfocitario normal. Los linfocitos B normales también son atraídos por quimiosinas
que atraen, en el caso de la leucemia, a las células leucémicas. ¿Cuáles son estas quimosinas? Las más importantes, CXL12, que antes se conocía como SDF1, por ahí ustedes lo escucharon nombrar así, pero se trata de, como son tan complicados estos nombres de las quimiosinas y sus receptores, se trata de homogeneizar la nomenclatura. CXL12, CXL13, CCL19 y 21 son todas quimiosinas que están siendo secretadas por las células del estroma y las células de estirpe mieloide. ¿Cuáles son estas células de estirpe mieloide? Muchos macrófagos, hay una discusión en LLC sobre si son macrófagos de tipo de perfil M2. Ustedes saben que hay macrófagos de dos perfiles, como hay células T de distintos perfiles, también hay macrófagos M1 y M2. Las células de estirpe mieloide en LLC normalmente o comúnmente se llamaban nurse-like cells, porque tenían células de estirpe nodriza, que vamos a ver que son muy importantes. Ahora se las nombra como nurse-like cells o también macrófagos M2. Estas células y el estroma secretan estas quimiosinas que atraen a las células LLC a los tejidos y también atraen a linfocitos T. Las quimiosinas actúan a favor de un gradiente de concentración, es decir, que la mayor concentración de las quimiosinas está en los tejidos linfáticos y la menor concentración de las quimiosinas está hacia la sangre, y es por eso que las células leucémicas ingresan a los tejidos. Los receptores que reconocen en la célula leucémica a estas quimiosinas son estos receptores CXR4, que reconoce a CXL12, CXR5 a CXL13 y CXR7, que reconoce a estas otras dos quimiosinas. No solamente esta interacción entre las quimiosinas y los receptores de quimiosinas de las células leucémicas es importante para la migración, sino que también es importante para el attachment o la unión de las células leucémicas con el estroma y las células mieloides. Como ustedes ven en esta micrografía, esta es una célula mieloide del tipo de la nurse-like cells, están rodeadas por células leucémicas que están unidas muy estrechamente por la membrana, y es allí donde reciben esas señales positivas, digamos, de sobrevida y proliferación. Yo les marco acá CXL13 porque muy recientemente se ha demostrado en el modelo de ratones, el modelo de LLC más usado actualmente en ratones, digamos, muchas cosas hay que estudiarlas con los ratones, es el modelo de TCL1, ratones TCL1 que tienen inducen este modelo, es el modelo de una LLC más agresiva, ¿no? La LLC, como bien dijo el doctor Opeso, es muy heterogénea. Este modelo TCL1 es un modelo de una LLC más agresiva. Y lo que se vio es, en estos ratones, la ventaja que uno tiene es que puede estudiar la LLC desde sus comienzos. Entonces, nosotros tenemos acceso a los ganglios linfáticos de los pacientes cuando cuando es un ganglio donde ya está establecido desde hace mucho tiempo la leucemia. En cambio, acá se puede estudiar desde el comienzo. Y lo que se vio es que la citoquina CXL13, que es secretada por las células foliculares dendríticas de los tejidos linfáticos, de los ganglios linfáticos, es fundamental para que se establezca las células LLC desde un principio en los ganglios linfáticos. Se vio que los ratones TCL1 que no expresan CXR5, el CXR5, recordemos, es el receptor en la célula leucémica para esta quimiosina, los ratones TCL1 que no expresan CXR5 tienen una leucemia más enlentecida, porque el CXR5 permite el ingreso a los folículos primarios de las primeras células para que comiencen a recibir esas señales de activación. O sea que
lo que quisiera transmitir es que es importantísimo estas quimiosinas para el ingreso de las células a los tejidos, a esos nichos de supervivencia, para que se unan estrechamente a las células que van a ayudar en su sobrevida y después van a poder proliferar gracias a esa interacción tan estrecha. Las células, como decía antes, las células LLC en los tejidos también tienen que salir de los tejidos y volver a la circulación, algunas de ellas por lo menos. Este egreso hacia la circulación, como ocurre con los linfocitos B y T normales, está dirigido o regulado por una esfingosina 1-fosfato, ¿no? Que es un esfingolípido que se denomina S1P o esfingosina 1-fosfato, que está muy concentrado en la sangre y menos concentrado en el tejido. La expresión de las células del receptor para S1P, el aumento en la expresión de receptor para S1P en las células leucémicas le posibilita a estas células que abandonen el tejido linfático. Nosotros, en nuestro grupo de trabajo y también en colaboración con el doctor Opeso, hace poco tiempo demostramos que las señales que reciben las células LLC en los centros proliferantes de los tejidos reducen la expresión del receptor para S1P y podría ser que sea una manera de que queden retenidas en los ganglios linfáticos y sigan recibiendo ayuda. La importancia de la migración y de las señales que reciben positivas las células leucémicas ha quedado realmente en evidencia con la utilización de los inhibidores de proteínas, los inhibidores de quinasa que están ahora tan en boga, ¿no? Como decía el doctor Opeso, estos inhibidores de tirosina quinasa se desarrollaron para inhibir las señales que se generan a través del receptor para el antígeno o BCR. Esa fue la idea original. Como las células leucémicas recibían señales positivas a través del receptor antigénico, la idea era generar inhibidores de quinasas de esta vía para que la célula no recibiera esas señales positivas. Dos de las tirosina quinasas más importantes son la BTK, la tirosina de Bruton, que se puede inhibir con ibrutinib, y la PI3 quinasa delta, que se inhibe con el idelalisib. Pero cuando se empezó a utilizar estos inhibidores, lo que se vio es que se produce una linfocitosis, es decir, aumenta la salida de las células leucémicas de los tejidos linfáticos a la sangre, ¿no? Cuando se usan estos inhibidores, que originalmente no tiene nada que ver con la señalización a través del BCR. Lo que ocurre es que estas mismas proteínas tirosina quinasa, BTK o PI3 quinasa delta, también participan de la señalización de receptores para quimiosinas, como CXR4 y CXR5. De manera que cuando se tratan a los pacientes con ibrutinib, idelalisib u otros inhibidores de tirosina quinasa, lo que se induce es una salida, porque se inhiben el attachment y la migración de las células hacia los tejidos. Entonces lo que se logra es que salgan desde los tejidos linfáticos a la sangre las células leucémicas. Y de esa manera se las deja fuera de las señales positivas de supervivencia y proliferación. Entonces la idea en realidad es desarrollar tratamientos combinados, como decía el doctor Gabus, de manera de que la salida de las células de sus nichos de proliferación a la sangre sea combinada con tratamientos con anticuerpos monoclonales, por ejemplo, o con inhibidores de BCL2, y se logre matar en circulación todavía más a las células, ¿no? Porque la linfocitosis no implica, si bien hay un cierto nivel de muerte de las células leucémicas, siguen estando en la circulación. Entonces, la idea es cómo mejorar el tratamiento aún más combinando drogas, ¿no? Entonces,
Las células en el microambiente tumoral están rodeadas, volviendo al microambiente ahora, ¿no?, de los tejidos linfáticos, interactúa con un montón de células. Células estromales y estroma, macrófagos, nurse-like cells, células dendríticas foliculares, linfocitos T, sobre todo linfocitos T CD4 positivos, y también células endoteliales. Y lo hacen a través de factores solubles y de interacciones de membrana. ¿Cuáles son algunos rápidamente que veamos? Por ejemplo, citoquinas. Hay montones de citoquinas descritas desde hace muchos años que pueden modificar, favorecer la supervivencia y la activación de las células LLC, y que están secretadas por estas células acompañantes. Los linfocitos T, por ejemplo, pueden aumentar la supervivencia de las células LLC a través de interferón gamma, de interleuquina 4, de interleuquina 10. Lo que yo quise dibujar acá es que las células LLC expresan receptores para todas estas citoquinas, y después veamos también las quimiosinas, ¿no? Porque si por más que haya en el ambiente altas concentraciones de moléculas, pero la célula no tenga receptores como para poder responder, no sirve para nada. Pero las células LLC expresan muchísimos receptores para citoquinas y quimiosinas. Otras citoquinas que son liberadas por las células mieloides y dendríticas foliculares son BAF, TNF-alfa, interferón alfa, y además las células LLC ellas mismas secretan citoquinas, como por ejemplo son grandes secretoras de interleuquina 10 y de BAF, que pueden actuar en forma autócrena, favoreciendo también su supervivencia. Muchos trabajos demuestran que en el plasma de los pacientes LLC muchas de las citoquinas están elevadas si los comparamos con los plasmas de controles de misma edad y sexo. Por ejemplo, bueno, todas las que se ven acá, IL5, 6, 10, 12, ustedes ven que se encuentran significativamente aumentadas en el plasma de los pacientes LLC y sobre todo en los pacientes progresores y más avanzados. Las quimiosinas, como habíamos dicho antes, son fundamentales para la migración y el tráfico, pero también las quimiosinas inducen, muchas de ellas, señales de supervivencia y activación. Son las mismas, digamos, CXL2, CXL13, además de atraer a las células a los tejidos, inhiben la apoptosis espontánea y la apoptosis inducida por drogas también. Lo mismo ocurre con CCL19 y 21, actuando a través de este receptor CCR7. Además, las células LLC, vamos a ver un cachito más adelante, un poco más en profundidad, secretan quimiosinas ellas. Secretan CCL22, que es una quimiosina que atrae a linfocitos TCD4 hacia los tejidos. Secretan CCL3 y CCL4, que actúa sobre linfocitos T y sobre macrófagos. Sobre todo, CCL3 es una quimiosina secretada por las células leucémicas que cumple un papel muy importante. Distintos trabajos han demostrado eso. Se demostró, por ejemplo, que los monocitos de pacientes LLC expresan los dos receptores que responden a CCL3, que son CCR5 y CCR1, que cuando se activan estos monocitos y se transforman en macrófagos activados, se aumenta la expresión de estos receptores y pueden migrar a favor de un gradiente de concentración de CCL3. Esto es importante porque cuando se hizo un estudio con muchos pacientes donde se pone un cutoff, digamos, de concentración de CCL3 en plasma, se vio que los pacientes que tienen concentraciones mayores a 10 picogramos mililitros de CCL3 en el plasma tienen una menor sobrevida, en realidad son pacientes sin tratamiento, menor tiempo para iniciar el tratamiento que los que tienen concentraciones de CCL3 menores a 10 picogramos mililitro. Y como se demuestra en esta micrografía de un ganglio linfático, son las células leucémicas las que secretan el CCL3
como se ve acá en una doble marcación con el marcador CD79, que es un marcador de célula B. Dijimos factores solubles como citoquinas y quimiosinas que participan de la proliferación y de la protección y supervivencia de las células LLC, y también hay factores de membrana. Algunos de ellos, porque se han descrito muchos, son de los más importantes la interacción entre CD40 expresado por la célula leucémica y su ligando expresado por los linfocitos T activados. La interacción CD40-40 ligando es una interacción muy protectora y activadora de las células LLC. Además, las células LLC expresan esta molécula de adhesión que se llama CD49D, que interactúa con su ligando, su receptor BCAM1, que es la molécula de adhesión vascular, sobre las células del estroma y sobre las células endoteliales, y se vio también que los pacientes cuyas células LLC expresan niveles altos de CD49D tienen menor sobrevida libre de enfermedad. O sea que es un factor pronóstico la expresión o los niveles altos de CD49D en las células leucémicas. Las células LLC en el microambiente también interactúan con el endotelio. Ellas mismas son secretoras de factores como el factor de crecimiento endotelial, VEGF, que son factores proangiogénicos. Se vio que las células LLC secretan, además de este factor, otros factores proangiogénicos, y si bien en un momento no se le daba importancia a la angiogénesis en las leucemias, también cuando no se tenía tan en cuenta el microambiente, se vio que es muy importante la angiogénesis en la LLC también, como los tumores sólidos. Por ejemplo, en este trabajo se demuestra que la angiogénesis está aumentada en los pacientes LLC. Estas son micrografías de médula ósea, de una médula ósea de un dador sano, donde se marca en rojo CD34 como marcador de microvasos, y se ve que en las médulas óseas de los pacientes LLC esa angiogénesis, esos microvasos están aumentados. Es muy importante una angiogénesis aumentada porque cuanto mayor sea el número de vasos, mayor es el acceso del oxígeno y los nutrientes hacia el tejido como para colaborar con las células tumorales. Y además se vio que la expresión de microvasos, la mayor expresión de microvasos, tiene valor pronóstico, porque la sobrevida libre de progresión es menor en los pacientes que a tiempos tempranos de la enfermedad tienen médulas óseas con un número mayor de microvasos comparado con las que tienen menor número de microvasos. Otro factor importante a tener en cuenta es el receptor para el antígeno de la célula LLC. Como dijo el doctor Opeso, ustedes saben que uno puede clasificar a los pacientes LLC según su receptor para el antígeno, la inmunoglobulina, presente o no mutaciones somáticas en la porción variable de la cadena pesada y liviana. No son mutaciones como puede ser Notch o P53, sino son mutaciones normales que tienen todas las células, los linfocitos B, cuando entran en el centro germinal, ¿no? Pero lo que se pudo ver es que si se estudia la presencia o no de mutaciones en la cadena liviana y pesada, ¿no?, en la porción variable de la inmunoglobulina clonal, los pacientes que no tienen estas mutaciones tienen peor pronóstico. Ahora, cuando se estudió más en detalle la inmunoglobulina clonal, que es como la firma, digamos, de un linfocito B, lo más característico de un linfocito B, lo que se encontró es que muchas inmunoglobulinas clonales de pacientes reconocen antígenos. O sea, uno esperaría encontrar muy poca proporción de linfocitos B que sean específicos para un antígeno,
porque eso se produce, digamos, la recombinación somática al azar durante la ontogenia de un linfocito B. Si nosotros encontramos muchas células LLC capaces de reconocer antígenos como se ha demostrado, como por ejemplo contra antígenos expresados por células apoptóticas o necróticas como ADN, miosina, cofidina, viventina, quiere decir que el antígeno, o por lo menos puede sugerir que el antígeno juega un rol en la selección de esos linfocitos que después se van a transformar, que es un poco lo que se considera en el LLC. Entonces, las células LLC expresan receptores inmunoglobulinas para antígenos identificados de células necróticas y apoptóticas y también para antígenos de patógenos. Otros clones LLC son capaces de reconocer proteínas, por ejemplo, del virus de Epstein-Barr, de Mycobacterium pneumoniae, del virus de hepatitis B, últimamente un trabajo demuestra que también de bacterias comensales, es decir, que las señales, ¿qué quiere decir esto? Que las señales que pueda recibir una célula leucémica a través de su inmunoglobulina, tanto no mutada como mutada, puede ser una señal de proliferación si se encuentra con el antígeno que pueda reconocer. Perdón. Además, las células LLC expresan receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Ustedes saben que hay ahora la identificación de muchos receptores que, además de partes de antígenos, de patógenos, reconocen patrones moleculares, como puede ser el ADN de todas las bacterias o el RNA, a través de distintos receptores. Los más estudiados en LLC son los receptores de tipo TOL. Y se vio que las células LLC expresan TOL9, que reconoce ADN, TOL7, que reconoce RNA, y otros receptores TOL. Estos son intracelulares y también receptores TOL de la membrana. Es decir, que un paciente podría, en un momento donde está sufriendo una infección, por ejemplo, una neumonía, podrían activarse las células LLC por señales positivas que reciban a través de los receptores de tipo TOL. Es decir que, en resumidas cuentas, las células leucémicas en el microambiente tumoral reciben un montón de señales positivas en esos lichos de proliferación y además las quimiosinas desde la sangre periférica logran llevar a esos tejidos, a esos centros proliferantes, a las células leucémicas, y no solo a las células leucémicas, sino linfocitos T y monocitos. Ahora, ¿son inocentes las células leucémicas en todo? ¿Juegan algún papel en generar ese tejido propicio para su crecimiento? Evidentemente sí juegan un papel. Ya lo vimos antes con CCL3. Las células leucémicas, una vez que se han establecido en el tejido, secretan, por ejemplo, CCL3 y CCL4, que actúa a favor de un gradiente de concentración para reclutar monocitos que a su vez se diferencian en células de tipo NERS o macrófagos M2 que van a ayudar, es un círculo vicioso, digamos, ¿no? Que van a ayudar a las células LLC a través de una serie de proteínas e interacciones de membrana. Nosotros mostramos hace poco que la galectina 1, que es una lectina capaz de unir a hidratos de carbono, tiene un rol también. Es galectina 1 secretada por las células NERS de las pacientes LLC. Como ustedes pueden ver en estas micrografías de médula ósea, los pacientes progresores expresan mayores niveles de galectina 1 y también con el marcador CD68, que es típico de macrófagos, se ve que las médulas óseas de los pacientes progresores tienen mayor cantidad de macrófagos. ¿Y cómo actuaría esta galectina? Actuaría favoreciendo la señalización a través de la inmunoglobulina clonal, o sea, con concentraciones bajas de anticuerpos contra la inmunoglobulina clonal, hay baja señalización,
leída como fosforilación de ERK o de la proteína SIC, pero cuando está presente la galectina, la señalización es mayor. Estaría favoreciendo la activación y supervivencia de las células leucémicas. Yo dije que los monocitos son atraídos por CSL3 hacia el tejido tumoral, hacia el tejido linfático. Pero ¿cómo se transforman esos monocitos en las células NERS o macrófagos M2? Recientemente se publicó un trabajo donde se le da mucha importancia a esta proteína que se llama High Mobility Group B1 o HMGB1, que es una proteína que está nuclear, que está asociada, que tiene importancia en la regulación de la transcripción, pero que además es una alarmina, es una proteína, no sé si ustedes recuerdan que se le está dando mucha importancia en todos los procesos inflamatorios, porque es una proteína que los macrófagos la liberan en forma espontánea o cuando una célula muere por necrosis aumenta justamente porque es una proteína que está normalmente en el núcleo. Lo que se demostró es que las células LLC liberan esa proteína HMGB1 que induce la transformación a célula NERS, a NERS-like cells en el tejido, actuando a través de un receptor que se llama RAGE o RAGE y la vía de TLR9. TLR9 es como dije antes, es un receptor TOL que reconoce ADN de las bacterias, pero también reconoce proteínas propias como puede ser HMGB1. Y lo que se ve es que esta micrografía de ganglio LLC hay presencia de HMGB1 en el citoplasma, mientras que en un ganglio reactivo solamente está en el núcleo. Y hay una asociación con mayor sobrevida global si los niveles de HMGB1 son menores a 50 picogramos mililitro en el plasma. Bueno, como me quedan 5 minutos voy a pasar esto rápidamente, pero hace muy poquito también se publicó un trabajo donde se muestra que los macrófagos efectivamente en este modelo de ratones TCL1 son muy importantes en el LC. Los macrófagos en el medio para la supervivencia en el microambiente. Lo que se vio concretamente es que la depresión in vivo de los macrófagos usando liposomas con clodronato, que elimina los macrófagos esplénicos y hepáticos, inhibe o retrasa muchísimo la progresión de la leucemia linfática crónica en estos ratones. De manera que la LLC favorece el desarrollo, las células LLC favorecen el desarrollo de un microambiente propicio para su supervivencia y además bloquean o alteran la respuesta inmune antitumoral, que es lo que se conoce como evasión inmune originada, digamos, en distintos mecanismos. Se vio que las células LLC tienen numerosos defectos inmunes y que esos defectos inmunes nacen de una sinapsis inmunológica defectuosa. La sinapsis inmunológica es la que se genera por contacto entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno. Y las células LLC tienen una sinapsis inmunológica defectuosa debido a que son las células LLC las que modifican la interacción por interacción con las células T, como se ve acá, una célula LLC y una célula T normal, luego tienen una sinapsis inmunológica defectuosa. Eso ocurre porque las células LLC expresan receptores inhibitorios que dificultan una sinapsis inmunológica efectiva, necesaria para que haya una respuesta antitumoral. Y en este trabajo lo que se ha demostrado es que muchos de los receptores inhibitorios como PD1, PDL1, que están tan de moda hoy día, están aumentados
acá en rojo, en las células LLC con respecto a las células B normales y más aumentados en los pacientes progresores que los estables. No solo en las células leucémicas, sino también en los linfocitos T de los pacientes como PD1 con respecto a los linfocitos B de dadores sanos. ¿Qué implica esa mayor expresión de receptores inhibitorios? Que las células, que el sistema inmune, fundamentalmente los linfocitos T de los pacientes LLC, están agotados. Están agotados porque no pueden, están exhaustos, se llaman linfocitos B exhaustos, que no pueden responder a el desafío antigénico. Hay un número de estrategias terapéuticas que se están llevando a cabo para tratar de revertir el agotamiento de inmune, lenalidomida, los anticuerpos anti-PD1, PDL1, anti-TCLA4, son estrategias para tratar de volver a hacer que esos linfocitos T de los pacientes puedan responder al desafío antigénico. Entonces, para terminar, el microambiente en LLC genera que haya migración. ¡Opa! Bueno. ¡Epa! Bueno, se los digo, pero es un resumen de lo que dije antes. El microambiente es la última de todas, o la anteúltima. Anda pasando para mí, que ¿sí? La hago yo de acá porque... Bueno, es un resumen. Que lo que vimos es que las quimiosinas producidas por las células en el microambiente van a lograr que haya migración y homing, establecimiento en el tejido de las células leucémicas. Las células leucémicas reciben ahí señales tróficas por todas las células que vimos antes, nurse-like cell, macrófago, linfocitos T, estroma, pero a su vez ellas mismas alteran de una manera protumoral y para evadir del sistema inmune a su entorno, para que no pueda responder en contra de ellas. Y gracias por su atención. Bueno, antes de pasar al coffee break, algunas preguntas que hayan quedado. Raúl. No es una pregunta, pero es una deducción de tu brillante exposición, Mirta, de que obviamente para avanzar en el ámbito de la investigación en todo esto, los equipos de investigación necesitan tejido ganglionar, ¿verdad? Porque la mayor parte de todo este espectro de interlocutores en esa comunicación entre sangre y ganglios ocurre en los ganglios. Y nosotros obviamente que hemos dejado de hacer biopsias de ganglio, la hacemos solamente cuando estamos en una sospecha de Richter o algo así, pero que tal vez, no sé ustedes qué opinan, pero que los equipos de investigación deberían empezar a contar a veces con tejido ganglionar para avanzar y para detectar, por ejemplo, elementos, moléculas que tú mencionaste como de índole pronóstica, ¿no? Y que en la sangre debe ser muy difícil captarlos. Sí, es como son dos mundos, la claro. sangre y los tejidos. Yo creo que se pasa muchas veces a los modelos murinos, porque bueno, por razones éticas no se puede, se pasa a los modelos murinos no porque sean mejores, sino porque dan una idea, se puede ir rastreando cómo se producen las cosas. Yo creo que ese trabajo que nombré, por ejemplo, de CXR5, no sé, Igual se te escucha. es algo que nunca se podría haber visto en un paciente LC, porque nadie le va a sacar un ganglio a un paciente LC que no está tomado, digamos, por las células leucémicas. Pero sí, la verdad que contar con tejido es... Obviamente que solo en el campo de la investigación, ¿no? ¿Verdad? Dentro de los trials, ¿no? Dentro de los trials. Porque uno pone la mira en tratar de explicar una cantidad de cosas que lo ve clínicamente que a veces no, desde el punto de vista clínico o por desconocimiento biológico, no se lo explica, ¿no? Porque
hay leucemias linfoide crónicas que cuentan con una enorme cantidad de linfocitos en periferia y no los tienen en los ganglios. Y al revés. Y al revés también, claro. Esas otras leucemias linfoide crónicas que son hipertumorales. O sea que hasta en aquellas en que son francamente leucémicas, obviamente tenemos que deducir que el microambiente en el ganglio también está interactuando, por lo menos tratando de no llevarse linfocitos, inhibiendo sus mecanismos de migración, de las quimioquinas, etcétera. O sea que sigue siendo una presencia importante el ganglio cuando la leucemia es realmente leucémica, ¿no? Totalmente. Bueno, allá Cecilia. Hola, yo quería también hacerte más bien un comentario porque creo que soy incapaz de hacer una pregunta sobre todo lo que has presentado porque la cantidad de conocimiento es brutal. Pero para nosotros los clínicos es un cambio conceptual que se ha venido dando, ¿no?, en los últimos tiempos sobre el LLC, tal cual tú lo has dicho, porque yo recuerdo que nosotros definíamos la LLC como una enfermedad acumulativa y nuestro principal problema era que la inhibición de la apoptosis, eran células que no morían, pero no teníamos el concepto de la proliferación. Y creo que eso ha sido un cambio muy súper importante para el desarrollo de las nuevas terapéuticas, pero además la brutal dinámica que mostraste, digo, es una célula súper viva. Sí, yo creo que nosotros, cuando yo leí porque yo también, digamos, no soy jovencita, así que nosotros también decíamos de BCL2 positivo, que era defectos en la apoptosis. Cuando leímos el trabajo de Chiorasi, en realidad lo que él demuestra es que la mayoría de los pacientes, más de 1.000 millones de células por día nacen y mueren. 1.000 millones de células. Entonces es como, no sé, uno piensa es casi una leucemia aguda, porque nacen y mueren, pero es una dinámica enorme. Y creo que los inhibidores de quinasa y la brutal linfocitosis que se da fue lo último que demostró la importancia del microambiente, ¿no? Y asociado un poco a esa gran dinámica proliferante, una de las cosas que me llamó la atención de la presentación de Mirta, que estuvo muy buena, es, ustedes vieron la cantidad de moléculas que se juegan. No es CEMIC1, no es AID, no es, o sea, son muchísimas, y son muchas cosas, receptores, quimioquina, soluble, no soluble, cosas de respuesta innata, cosas de respuesta humoral. Entonces, claramente, y a su vez viene no solo por la célula del microambiente, sino también por la célula tumoral misma, ella misma. Entonces, y a su vez esos autoloop que se van dando, o sea, y es sumamente importante tener todo eso en la cabeza, porque una cosa es ver paciente progresor que arriba de 100.000 linfocitos, y otra cosa es que abajo de esos 100.000 linfocitos en sangre está todo ese otro mundo que estamos lejos todavía de comprender, porque esto está saliendo a la luz recién, sí. Pero... Sí, yo una de las preguntas, como no soy clínica, me da mucho interés preguntar a los médicos, por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes cuando tienen infecciones? Por ejemplo, con neumococo. Y más de un médico me ha dicho que ellos ven fluctuaciones, aumento de la linfocitosis, que no sé si se ve si es clonal o no, ¿no? Porque creo que ni siquiera eso se evalúa, pero sería muy interesante poder tener una muestra de un paciente con una neumonía y hacerle una citometría y ver si realmente son clonales, porque eso sería como una respuesta directa de que la infección está produciendo algo, un estímulo de proliferación en el clon leucémico, ¿no? Es, no sé, cosas que son tan abiertas y... Sí, tal cual. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, tenemos ahora un coffee break y después retornamos.